Bienvenidas a Business de Tres, el podcast para mujeres que están construyendo el presente y el futuro de los negocios, también de las organizaciones de sociedad civil, también de gobierno, ¿por qué no? Desde roles corporativos, también aquellas personas que están desde sus propios emprendimientos. Y aquí hablamos de cómo generar valor real y entregar el verdadero valor de tu producto sin precarizarte. Porque si algo vemos todo el tiempo, son mujeres que tienen un montón de potencial, que tienen muchísimo valor, pero al final no reciben una compensación justa. Y bueno, bienvenidas a Business de Tres, donde las mujeres crean, lideran y escalan negocios de verdad. Y bueno, hoy para presentarme voy a darles una intro especial. Ya les había comentado que también me especializo en el tema de género, de finanzas, de estrategia sobre todo, y acompaño también a mujeres empresarias que construyen proyectos, equipos, políticas y también generan resultados para instituciones en general. Y algo que constantemente veo es que hay muchas mujeres que tenemos tareas muy críticas en organizaciones que ya habíamos dicho, no somos ascendidas o no sabemos cuánto vale nuestro trabajo o tenemos empresas o prestamos servicios y nos da o pena cobrar más o lo justo. Entonces creo que esta sí es una constante, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que no supe a lo mejor calcular determinada cosa, ya lo vamos a ver más adelante, y pues no ha sido lo más óptimo para mi carrera, ¿no? Yo soy Telma, yo me dedico a creación de productos, a innovación, a sostenibilidad y también vengo a hablar de cómo yo veo mucho valor en muchas personas, en muchas iniciativas, pero como no sabemos poner eso en números, pues al final terminan ganando mucho menos de lo que podría ser y el potencial de un proyecto o servicio. Yo soy Frida, ayudo a crear marcas desde punto cero, que es mi estudio creativo. Entonces, pues realmente lo que hacemos, y curiosamente la mayoría de mis clientes son mujeres, que ahora no lo había, bueno, lo había como concientizado, pero al final lo que les ayudamos es literal a ver qué puntos de su negocio podemos ayudarles a crecer, a mejorar, a llegar como a nuevos objetivos y desde, no sé, de la parte visual hasta la parte como más operativa. En eso casi nos metemos así como a indagar como qué es lo que está pasando y cómo podemos salir adelante, ¿no? Entonces, pues como mencionábamos hace rato, es pues un poco pues, triste que a veces, que a mí me ha pasado muchas veces, o sea, que el síndrome del impostor como que te gana. Sí. Y dices como de, uy, bueno, pero ¿cómo pido más? O tal, o sea, o tal cosa, o a veces como son muchísimas inseguridades, pero pues sí. O que simplemente nadie nos enseñó, Claro, ¿no? a fijar un precio, claro. Y bueno, el tema de hoy es el error número 1 que te impide ganar más. No saber cómo poner un precio justo. Ya hablamos servicios, productos, también cuando trabajamos, a lo mejor llevamos 5 años, nadie nos sube el sueldo, sentimos que no valoran nuestro trabajo, hacemos un montón. Y para esto también refiéranse a nuestros capítulos anteriores porque les enseñamos a cómo vender el valor que tenemos o cómo comunicarlo. Y un disclaimer o una nota muy importante, y aquí importa mucho el contexto, ¿no? O sea, nosotros no les vamos a vender como tienes que hacer A a B para lograr ser Carlos Slim mañana, ¿no? O sea, la gente viene de un contexto determinado, no es lo mismo si somos mujeres que si somos hombres, que si tenemos cierto color de piel a otro, que si tenemos cierta orientación, etcétera. La realidad es que todo esto impacta en los recursos que tenemos para empezar, ¿no? Entonces creo que aquí sí se trata de dar herramientas para que podamos lo más posible mitigar este tipo de externalidades y de situaciones y contextos no tan favorecedores que tenemos, pero esto no significa que pues a lo mejor no tenemos el salario que queremos porque es nuestra culpa, claro que no. O sea, el pobre no es pobre porque quiere, aquí no apoyamos este tipo de discursos porque la realidad es que no solo se trata de echarle ganas, ¿no? Sí es un componente de a lo mejor tener acceso a todo este tipo de herramientas y por eso buscamos democratizarlo por medio de este podcast, pero la realidad es que, pues, en México, por ejemplo, las infancias, 38.7% creo que están en pobreza, ¿no? De la gente más pobre, el segundo grupo son las personas jóvenes, sí, de 18 a creo que 29 años.
y así va por grupos y estaríamos sorprendidos, pero la gente de la tercera edad es la menos pobre en México. Yo estaba un poco en shock, sé que hay muchos programas, no significa que no haya gente que en situación de pobreza, pero la realidad es que la gente que está en etapa productiva es la más precarizada, ¿no? Y muchas de estas cosas que les vamos a dar en este podcast, pues es sobre todo para ir sorteando el mundo corporativo, el emprendimiento y tener estas herramientas que pues nadie nos dio, ¿no? Claro. Y creo que algo importante es que no siempre pues tener un precio justo es cobrar caro. Claro. Es solo cobrar lo justo, ¿no? Y ahí es importante pues también el ser coherente con el valor que vamos a dar, ¿no? Tampoco vamos a empezar con un producto vendiéndolo en $1,000,000 de pesos, ¿no? Porque uno, nadie no lo va a comprar y dos, ¿qué valor es el que estoy dando? Y tengo que poner un precio adecuado al mercado y también al valor que propongo, ¿no? Y bueno, el primero, el error número 1 desmenuzado, más buscado como el momento más humilde de nosotras. Claro. Yo voy a empezar, o sea, a mí sí me ha pasado y lo primero es como no tener claridad sobre tu valor económico. Y sé que sobre todo muchas de mis amigas, por ejemplo, han trabajado en sociedad civil. Yo trabajo con sociedad civil y a veces me interesa tanto como el tema que no necesariamente digo, bueno, el precio que están ofreciendo, el dinero que están ofreciendo no es tanto lo que yo cobro, pero me interesa tanto el tema y la función y el objetivo, que a lo mejor soy un poco más flexible, pero siendo honestos, el cobrar también un poco menos es un privilegio. Un privilegio porque significa que a lo mejor yo tengo un privilegio lo contrario, ¿no? Privilegio de que yo tengo lo justo para vivir y a lo mejor puedo darme el lujo de bajar un poco mi costo, ¿no? Claro. O al contrario, a lo mejor yo de verdad no tengo otras opciones y pues es la opción que tengo para tomar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer esa anotación y, por ejemplo, yo tuve un cliente o una clienta que a la que le calculé mal, mi momento más humilde fue que calculé mal el precio total, incluyendo el IVA. En México tenemos algo que se llama el impuesto al valor agregado, y cuando tú haces una factura también tienes que considerar que hay una retención de IVA y una retención de ICR, me parece que era ahora. ICR, ajá. Sí. Entonces, pues yo hice mal la retención, ¿no? Entonces al final... mi hermana tiene una frase muy icónica que es: me tocó bailar las calmadas. Literalmente me tocó a mí absorber ese costo porque pues al final no hice yo bien el cálculo, ¿no? El cálculo. En ese momento no estaba mi contadora y pues me tocó bailar las calmadas porque pues yo tuve que absorber ese costo al final. Y creo que es importante porque yo creo que si no hubiera impedimento para que me hubieran pagado completo, ¿saben? Y mi dinero hubiera estado intacto. Y es uno de los problemas, porque a lo mejor en servicios es un poco más flexible, pero en producto eso sí te puede llevar a la quiebra. Incluso yo diría que en servicios también, porque si tienes personas empleadas, claro, la realidad es que pues, todos tenemos que comer de algo, ¿no? Entonces al final es importante también identificar si sostenemos proyectos claves. A lo mejor tengo más capacidad de negociación cuando yo tengo un proyecto clave que si no. Cuando pido un aumento, y también ver el presupuesto desde el esfuerzo y si se puede comparar incluso con otros, cuánto ganan los demás. Siempre es muy importante, y sobre todo para mujeres, hablar de dinero no es de mal gusto. Sobre todo entre amigas, y sé que es muy incómodo porque históricamente no es algo que hacemos, pero es importante hablar de cuánto ganamos para saber cuánto puedo cobrar y cuánto puedo llegar a ganar, ¿no? O sea, la realidad es que hay algunos compañeros hombres que muchas veces ganan incluso más que nosotras y nosotras ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces es importante primero saber y tener todo el panorama. Y bueno, el siguiente punto sería preguntarles cuál ha sido su momento más humilde. No sé, puede ser en salario o en, no sé, en precio. No le supe poner el precio y pensé que ganaba 3 veces y no, al final no me salió. Sí, justo yo tengo una historia, híjole, buenísima, justo de honorarios, porque a mí cierta institución, que no diremos el nombre, me contrató y me dijo, bueno, necesitamos hacer un diplomado en el área de polímeros y plásticos, ¿no? Yo estudié química, yo me dedico a investigar polímeros y plásticos y su impacto en el mundo, y entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer un diplomado que serían
16 horas de contenido, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer la presentación, bueno, tuve yo que hacer tal cual la presentación, Claro. explicarlo y tal cual, ¿no? La gente se conectaba 3 horas y luego 3 y luego 3 por varios días y era un diplomado completo. Y hasta donde yo tenía entendido, obviamente hubo un contrato de por medio y todo, pero hasta donde yo supe y la trampa legal que hicieron fue que nunca me dijeron, o sea, ellos me iban a pagar y me iban a pagar una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? A lo que normalmente cuesta 1 hora de conferencia o 2 horas de conferencia, que yo tengo un tabulador al respecto. Pero esto era como muy barato considerando que eran 16 horas de diplomado, de cosas de alta calidad, donde yo tuve que pasarme una gran cantidad de tiempo haciendo investigación. Total, que salieron las 16 horas de mis clases y acepté este trato por menos dinero porque dije, bueno, es una institución que es para aprendizaje, porque a mí me interesa que todo el mundo conozca el tema de plásticos y de la contaminación y que cambie la mentalidad para ya no consumir tanto y sí, en general para saber la problemática de todos los plásticos, ¿no? Entonces yo muy feliz hice mi diplomado, fantástico, y yo siempre estuve en el entendido de que ellos no iban a cobrar por eso, que era para sus alumnos o que lo iban a liberar para que la gente pudiera aprender y ellos me estaban pagando y ellos ponían la producción para tener este curso disponible en todas las plataformas y luego yo lo pudiera recomendar. Y yo, gran sorpresa que me llevé cuando ellos me di cuenta de que lo cobraban y lo cobraban a 4 veces el dinero que a mí me habían dado a ganar. Entonces ellos cobraban 4 veces más y ellos tuvieron al final como 80 alumnos. O sea, un solo alumno cobraba 4 veces lo que ellos me habían pagado. Oh, Dios. Y tenían 80 alrededor. Y aparte, después ya leí el contrato y tenían a perpetuidad el derecho de ese curso, que pues no iba a caducar porque eran las bases de qué son los polímeros, qué son los plásticos y todo el impacto. Entonces, pues se quedaron con ese contenido que lo van a poder reusar y vender cada año y al final no me pagaron lo justo. Entonces ahí aprendí cosas. Aprendí, obviamente, que ya Que no hay manera. Que las escuelas son un negocio. Sí, y que no me iban a, que ya no iba a bajar mi tabulador, no por acciones pro bono, en este caso, al menos tanto, en esa proporción que pues fue muchísima. Y la segunda, obviamente, es saber qué van a hacer con tu producto, tu servicio, tu mentoría, cualquiera que sea tu negocio. Si ellos van a seguir generando ingresos, pues tú saberlo en primer lugar y segundo, pues seguir teniendo ganancias de ese nuevo dinero que se vaya a generar en el futuro con tu proyecto. Entonces aprendí esas cosas, las aprendí a la mala y por ahí habrá un diplomado mío que seguramente está carísimo y a mí no me pagaron lo que debía, pero bueno, Uy. aprendí mucho, me pagaron con esta maravillosa experiencia. Saca el cuchillo. Exacto. Vale, no sé, o sea, creo que en mi caso siempre fue incómodo, o sea, porque al estar en un corporativo, o sea, nunca pedí, o sea, como un aumento. Uh-huh. O de que yo estaba lista con otra posición. O sea, cuando me dieron ascensos y todo, y pues obviamente, pues incremento económico, dije, o sea, siempre así como, pues Gracias. Gracias. Pero nunca tuve como, pues sí, o sea, como muchas personas que sí levantan la mano y dicen como, oye, quiero un aumento. O sea, y que tienen como esa, no sé si, pues sí, es confianza o de que se merecen como ese aumento. Sí, esa seguridad. Esa seguridad. Siento que... y en el caso de, o sea, siento que al principio de, pues cuando ya, o sea, de que totalmente dije como, no, ya me voy a dedicar de que 100 a punto cero, fue que como que me destinaba, o sea, mi salario era como de, a ver, como cuánto es lo menos que necesito para poder, pues, ir como cada mes, ¿no? O sea, como, a ver, quiero enfocarme en, obviamente, pues, crecer la empresa y yo, pues, a ver, cuál sería como lo mínimo indispensable, casi, ¿no? Y pues después vi que eso está mal. Claro. O sea, que no está bien. Pero al final, pues muchas cosas es como, es que no quiero sangrar la empresa, no quiero como tal cosa. Entonces como que es ese doble miedo. Pero justo escuché también en un podcast que es una tendencia en mujeres empresarias. Uh-huh. O sea, en que literalmente como que no se dan como pues literalmente lo justo. Claro. O sea, que tienen como esa tendencia de
pues sí, de ser como más cuidadosas en ese sentido. Sí. Y no y muchas veces como en startups que son como lideradas por hombres, es como, no, pues mi trabajo vale tal y yo me voy a pagar tanto. No me importa que la empresa esté quebrando, pero yo Ese necesito... Elon Musk, el trillion dólares. Justo. Entonces, siento que en mi cabeza sonaba como una medio disyuntiva. O sea, era así Sí. como de... Proteger a tu bebé empresa. ajá, o pagarme lo que no justo. se podía ganar en el trabajo que estaba, ¿no? Pero pues sí, en mi caso fue un poco, me quise ir como por el lado un poco más como cauteloso Sí, claro, seguro. y así, pero siento que, no sé si volviera a empezar de cero lo haría de esa manera, probablemente sí, no lo sé, pero porque siento que sí me da como, de por sí emprender sí te da mucha incertidumbre. Claro. Y entonces como ahora como que aumentarle el riesgo metiendo como casi, no sé, como sangrándose en la empresa, o sea, no lo sé. Y ahí creo que hay igual un punto importante en el tema, por ejemplo, de educación financiera. Siempre antes de emprender, y creo que Telma ya no lo mencionó algún otro episodio, regrésense, creo que fue el 2. Es importante estar preparada para la emergencia, ¿no? En educación financiera siempre lo primero que te dicen es hay que tener un fondo de emergencia. Usualmente se recomienda 3 a 6 meses. Sabemos que no todo el mundo tiene el privilegio de ahorrar ese dinero. Pero lo primero antes justo de empezar a invertir, lo que te recomiendan es tener un fondo de emergencia para no tener como a lo mejor la incertidumbre y demás de que, pues, qué voy a hacer y pues no sé, como, pues sí, incertidumbre, ansiedad y demás, porque también es muy difícil emprender y es difícil validar nuestras ideas, Claro. ¿no? Entonces, regrésense a los demás capítulos, lo explicamos ahí con una maestría. Telma nos habló de un ejemplo muy, muy bueno al respecto. Entonces creo que es importante y también creo que sí, viene mucho culturalmente y en realidad en México las mujeres tendemos a ganar menos que los hombres. Les decía del tema de pobreza, creo que ahí no es tanto, es 1% de diferencia de pobreza, pero la realidad es que en salarios sí hay una brecha bastante amplia y creo que yo también me pasaba lo que decía Frida al principio como del, pues no sé, como un poco el, no sé si autosabotaje, ¿cuál era la palabra en específico? Como el... no sé, nos ponemos muy nerviosas y no queremos a lo mejor, no creemos tanto en nosotras El mismas. síndrome del impostor. El síndrome del impostor o de la impostora. Yo hace unos años tuve un proyecto donde trabajaba con gente de muy alto nivel y me di cuenta que la mayoría de esas personas venían o recomendadas o venían de familias que ya tenían bastante dinero, que tenían conexiones, políticos, etcétera, y me di cuenta que en realidad... Y esta es una frase muy, tómenla con cuidado, pero mi frase de siempre es como, si otra persona más que yo pudo hacerlo, yo por qué no voy a poder. O sea, esa es la realidad. Y a lo mejor voy a fracasar y no importa. O sea, al final es mejor intentarlo que quedarme pensando, ay, pude haber hecho esto. Porque a mí sí me pasaba eso, ¿no? Como dije, ay, pude haber hecho esto, ¿no? Ya, Claro. sí, la clásica. Entonces siempre es importante como aviéntense, ¿no? Ya también lo dijimos en otro capítulo, pues equivocarse no está de más. Y también si les es cómodo, como decía Frida, hacerlo un poco más sostenido también está bien. Pero recuerden, no invertir menos en ustedes. O sea, al final también en educación financiera hay una parte que es como tu yo, ¿no? O sea, mi yo presente. Sí voy a pensar en el futuro, pero no me voy a olvidar del presente. Tenía una amiga que en este afán de cuidarse tanto del futuro, mal comía. O sea, literal, voy a comer bien después. No, ya no voy a llegar, o sea, no, al final... Voy a estar bien muerta. Sí, exacto, o sea, tengo que comer bien, o sea, a lo mejor no me voy a comprar un filete miñón todos los días, pero voy a comer bien o voy a buscar alternativas, o sea, inviertan en ustedes porque al final nadie les va a devolver estos años, ¿no? Sí. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte de cómo definir un precio justo, ¿no? Y esto aplica a un precio de negocio. No nos vamos a ir tan específico a los unit economics, a lo mejor lo vamos a tratar en otro episodio, pero les vamos a dar como una idea general, en este caso yo de la parte de salario o presupuesto. Hay que definir cuál es el impacto económico o social de lo que ustedes van a hacer. O sea, por ejemplo, acá, si hubiera sabido Telma que era para vender, para 800, para 80 personas, obviamente, y que les iba a cobrar, pues es el impacto económico que ellos iban a dejar, pues ella hubiera pedido que también ese impacto le llegara a ella, ¿no? Claro. Entonces, las responsabilidades reales versus el título, ¿no? A lo mejor tengo un título rimbombante, pero mis responsabilidades día a día me permiten
no sé, tener mayor calidad de vida, y mi meta es tener calidad de vida, no necesariamente tener tanto dinero. Entonces ahí hay que ponderar. Y bueno, en la parte de costo de oportunidad, el costo de oportunidad es aquella cosa o aquella decisión que no tomamos por tomar otra y que en realidad a lo mejor nos representa tiempo con la familia, etcétera. Por ejemplo, lo que dijo Telma, ya usó tiempo para preparar el curso, a lo mejor pudo haberse concentrado más en el laboratorio, pudo haberse concentrado más en el producto, pudo haber estado con su familia, o sea, el tiempo con la familia la verdad es que es invaluable. Y yo lo empecé a ver así, les comentaba en otro episodio que yo a veces lo veo un poco como cuando salía en citas, ahorita ya tengo un novio, pero antes era como, mira, a mí me pagan por mi tiempo, si voy a sentarme 2 horas con alguien que realmente no me interesa, estoy perdiendo dinero, ¿no? Yo lo pensé así. O estoy perdiendo la oportunidad de estar con mi familia que ya la conozco, que me quiere, que me respeta y no sé, ¿saben? Y bueno, esto aplica para relaciones. En la parte del benchmark bien usados, la parte de benchmark es cuando tú comparas, digamos, un producto o un servicio con otros, ¿no? Haces una comparación de tú estás en los más caros o los más baratos. Por ejemplo, si yo tengo 2 oportunidades de trabajo y a lo mejor en una me dan más prestaciones y a lo mejor yo lo que necesito es un seguro, pues me conviene más este. O si me van a pagar más y trabajo menos horas, pues me conviene esta. Ese es el benchmark. Considerar esto cuando vas a hacer salario presupuesto. A lo mejor este no es tan técnico, pero sí es muy útil para los ejemplos que nos daba, por ejemplo, sí, Frida y Telma. El segundo punto importante es el pricing, que es cómo le pones tú un precio al servicio que das, cómo cobras honorarios, por ejemplo, hasta si eres un médico, cuánto debe costar tu consulta para ser realmente competitivo. Y justamente algo que mencionabas, y creo que es una metáfora muy buena, que es algo fisiológico. Imagínense este escenario, ustedes están en el desierto y les dicen, te faltan caminar 18 kilómetros para llegar a la ciudad, ¿no? Y tú tienes 5 litros de agua. ¿Qué haces, no? Opción A, decides tomártelos todos y caminar y esperar que Diosito te ampare y llegar con bien. O los vas proporcionalmente guardando y decir, bueno, me tomo 2 traguitos aquí, luego camino y luego después de 10 minutos otros 2 traguitos y así. Y normalmente lo que uno dice, bueno, pues lo guardaría proporcionalmente para tener siempre agua suficiente en el camino. Y la respuesta fisiológica es la mejor opción, es la tómate todo lo que puedas, porque una vez que estás deshidratado, ni 5 litros te van a rehidratar, ¿no? Entonces, a veces es mejor decir, bueno, me tomo 3 litros de esos 5 y avanzo, y a la mitad del camino me tomo los otros 2 porque así no me voy a deshidratar. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Que decimos, como le pasó a Frida, no, yo sufro, yo gano poquito ahorita con tal de que a mi empresa le vaya bien y crezca, y al final terminó tronada porque sentía que no ganaba lo suficiente y quizá tuvo que durar más tiempo en su trabajo en vez de ya lanzarse al emprendimiento, que era lo que le gustaba, por estar pensando en que poco a poquito lo iba a lograr. Entonces, pues hay que valorarlo bien, pero tampoco estar pensando siempre que teniendo el mínimo de ganancia, exacto, es la manera de operar, ¿no? A veces sí tienes que lanzarte con todo, pero siempre teniendo precaución financiera de, pues, no morir en el intento. Y justamente, volviendo al tema justo de pricing, tienes que saber cuánto te cuesta a ti generar el servicio o el producto. Es fácil verlo como con restaurantes, o si haces figuritas de madera, si haces manualidades, si haces joyería, cualquier cosa manual, cuánto te cuesta a ti ya con los precios de proveedores y sobre todo cuánto te cuesta la logística, ¿no? Cuánto te cuesta rentar un local si es que tienes los envíos, si es que los haces, marketing si tienes, tanto si tú lo haces como si tienes una agencia que te haga el marketing, tienes que considerar ese costo que alguien lo hace, alguien está poniendo tiempo, esfuerzo en eso y eso tiene que estar en el costo final sí o sí. Y a partir de ahí es cuando muchos emprendedores dicen, bueno, a mí me cuesta $3 hacerlo, lo voy a vender a $3.50. Bueno, pues la verdad es que esos 50 probablemente podría llegar a ser fácil en vez de 3.50 5 porque es lo que la gente está pagando alrededor por un producto así. Y es algo engañoso, ¿no? Porque uno se imaginaría, bueno, mi diferenciador es el precio. Pero hay veces en las que si uno como consumidor ve algo mucho más barato, casi la mitad de precio, dice, pues igual la calidad no es tan buena, ¿no?
Entonces hay que tener ahí precaución sobre cómo manejar tu precio, porque a veces tú te imaginas que la gente, entre más barato mejor. No, hay gente que está realmente enfocada en gastar en lo que tenga que hacer, siempre y cuando sea la calidad que yo quiero, que yo necesito o el servicio que a mí me gusta. Entonces tampoco hay que tener miedo de tener un costo competitivo con el resto, porque no siempre es el precio lo que va a ser el diferenciador. Entonces siempre hay que poner atención a no actuar para hacer lo más barato que se pueda, sino aquello que realmente te genere un cambio o un engagement de tu cliente. También hay que pensar en la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Probablemente está muy bien, ahorita tienes muchos clientes, pero ¿qué pasaría si vuelve a ocurrir, por ejemplo, lo de la pandemia? Que fue la razón por la que mi emprendimiento quebró. Entonces yo nunca pensé que nos íbamos a encerrar y que no iba a ser cool comprar platos, vasos y cubiertos comestibles, que ese era mi emprendimiento, porque iba muy bien. Al principio, los primeros 5 o 6 meses funcionó excelentemente bien e iba creciendo. Nunca preví que eventualmente iba a parar todo el asunto de un minuto para otro. Entonces tienes que garantizar con ese precio la sostenibilidad de tu producto y prever ese tipo de contingencias si es que existen. Y si no, pues fantástico, se repartirá en utilidades entre todos los que estén en ese servicio. Y bueno, y también el último punto para el pricing, y ya lo habíamos mencionado un poco, ve la competencia, qué están haciendo y en cuánto lo están haciendo, ¿no? Hay veces en las que pueden vender todos el mismo producto, y eso pasó mucho cuando vendían por internet y tú pedías 300 cosas de lo mismo y hacías dropshipping y no sé qué, pero la verdad es que eso te va a dar un buen indicador. También, si tu producto es algo que se va a acabar, bueno, por ejemplo, un postre, que es algo que dura relativamente poco tiempo, pues tampoco puede ser tan exorbitante si no das un valor muchísimo mayor. Entonces, guíate en cuánto cuesta lo demás. Si tú crees que tu valor es mayor, no temas el pedir más dinero por tu producto, y también pues que no sea descabellado para que el precio no sea al final tu único diferenciador. Y si sí lo es, pues que tengas pues un buen claim, una manera buena de explicarle a tu cliente por qué el tuyo es menos costoso que los otros si la calidad es comparable. Pero ese es el punto de pricing, donde muchos emprendedores y muchas personas que cobran por honorarios o consultores caen en el vacío de, bueno, lo hago lo más barato posible. No siempre es la respuesta. Claro, y aquí creo que hay 2 puntos. Lo primero es que estamos preparando algo para adentrarnos más en esta parte de pricing y darles muchísimo más herramientas. Y ya saben que al final también tenemos nuestro descargable. Pero creo que también hay un punto importante. O sea, si esta persona que le vale 3 y sale 3.50, uno, probablemente no va a ser sostenible. Número 2, sí. Hay que, aunque prestemos servicios o nosotros seamos la única persona que está haciendo todo, sí, hay que cobrar nuestros honorarios, hay que considerarlo en el precio. Y la otra también, a veces no nos diferenciamos por precio, nos diferenciamos por servicio, por rapidez. Entonces, a lo mejor yo no puedo bajar mis costos, pero sí puedo hacer más eficiente mi inventario, puedo hacer más eficiente mi almacén. Claro. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con compras, digamos, en Amazon o en Mercado Libre, donde a lo mejor yo pido un producto porque me llega más rápido. A mí me ha pasado que me urge algo y ya lo necesito para mañana, a lo mejor me cuesta 100, 200 pesos más, pero no hay otro lado donde lo vendan o no hay otro lugar que me lo traiga más rápido. En fin, o sea, eso es algo que pasa, ¿no? Y creo que pasa mucho con la gente que compra fast fashion. Ellos compran barato y tarda bastante en llegar porque llega la aduana, todavía viene para acá, pero la realidad es que esa gente a lo mejor no le urgen esos productos y por eso pueden esperar, pero alguien que a lo mejor solo necesita unos zapatos porque se les rompieron sus 2 pares, pues sí va a necesitar como algo un poco más rápido y a lo mejor de mejor calidad y demás. O sea, hay muchos factores ahí, como decía Telma. ¿Y tú, Frida? Cuéntanos. Vale, pues creo que un tema también muy importante de todo esto es la comunicación. O sea, en cómo, pues sí, le comunicas como esto a tus clientes o a tus usuarios o tal. O sea, no generalmente hablas de tareas, o sea, tienes que hablar como específicamente como de los resultados. O sea, no es como si, por ejemplo, que Amazon te dijera, bueno, pues a mí me tardó armar tu paquete como, no sé, como de mínimo 10 personas. ¿Qué pasa? O sea, siento que, digo, es un invento, ¿no? Pero, sí, o sea, no le dices como todo lo que te costó hacerlo. O sea, es como de, te lo entrego mañana.
Claro. O sea, punto. O sea, es Sí, como... al cliente aparte no le importa. Ajá, o sea, justo, o sea, como el cliente solo quiere como el resultado final, ¿no? O sea, de todo, de todas las cosas. También una parte es como la transformación, o sea, como explicar como, a ver, vas a empezar en el punto A y te voy a llevar al punto B, pero no explicas todo el esfuerzo que eso Claro. que va a tomar, ¿no? O sea, simplemente como, pues sí, llegar a un punto A a punto B, sin dar como tanto contexto, porque al final, pues al cliente de nuevo no le interesa. Bueno, Claro. no, tal vez le interesa, pero no es como que sea algo que le tengas que explicar cuando le vas a dar un precio Claro. o le estás dando una cotización o algo, ¿no? Y creo que esto es lo que lleva a tener una buena narrativa para negociar. Claro. O sea, al final, no sé, muchas veces me ha pasado que los clientes te piden como de, bueno, ¿y qué tal si quitamos como no sé, en las descripciones de los servicios, ¿no? O sea, ¿qué tal si quitamos como tal cosa y tal cosa? Es como de, ok, cuando conviene es bueno negociarlo, Claro. pero cuando no dices como de, te va a costar lo mismo. O sea, solo, no sé, como les ha pasado cuando en los restaurantes es como de, bueno, pero ¿le puedes quitar esto? Y te dicen como, Claro. no es como de, bueno, le voy a pagar 3 pesos en lo que me quitaste Sí, porque ya sin no tienes la cebolla. lechuga. Ajá, sí, o cosas Claro. así. O sea, es como, te va a costar lo mismo. Sí. Entonces, siento que es como más fácil, no sé, como es en esta negociación, siento que, no sé si es mi percepción, pero en sectores, no sé, como no vas al doctor y dices como de, bueno, a ver, si no uso la bata que me tengo que poner, me va a cobrar como 100 pesos menos. Es como de, Sí, exacto. o sea, a esos sectores no vas con esa mentalidad de negociar, ¿no? Pero pues, digo, depende cada sector, pero sí, también es importante cuándo sí conviene negociar y cuándo Claro. no conviene negociarlo, ¿no? O sea, si al final va a ser como un buen deal a largo plazo, pues es como de, vale, mira, hasta te doy esto de regalo, ¿no? Claro. Pero pues sí. Y creo que ese es un punto súper importante porque al final hay dos cosas. Uno, nosotras cobramos por lo que sabemos, ¿no? Claro. Los años de experiencia, a dónde fuimos a estudiar, con quién nos sentamos a estudiar, en dónde nos sentamos a estudiar. Y creo que es importante porque eso también nos da, como dice Frida, la capacidad de negociar. Y la segunda, el hecho de que nosotros abaratemos nuestro costo, nuestro trabajo, hace que el resto de la industria y el resto de mujeres tengan que cobrar menos porque tienen que ser competitivas, ¿no? Y en productos también pasa. Entonces creo que, y creo que en productos va al revés, ¿no? La mayoría, Sí. sobre todo si no hay mucha competencia, se aprovecha para subir el precio. Y creo que cuando el producto es bueno y el valor es bueno y es adecuado para el público y la gente lo puede pagar, está bien. Pero también hay otras ocasiones donde sí hay empresas que trataron de cambiar su estrategia y pues no termina no funcionando porque no se adecúa, ¿no? A las necesidades ni al tipo de cliente o de cliente. Entonces, a mí me gustaría para cerrar un poco que me dijeran ustedes, Frida y Telma, si les preguntaran por qué tu salario, honorarios o presupuesto es justo, ¿qué dirían? O sea, a lo mejor una frase, algo en específico, ¿qué nos dirían? Yo diría que es justo mis salarios honorarios por todas las horas que me he pasado sabiendo lo que sé y eso me da la seguridad de decir las cosas que puedo decir. En mi caso, por ejemplo, de ciencia, tienes que leer muchísimas cosas para saber todas las perspectivas y hablar con cierto grado de confianza acerca de algo que se puede considerar un hecho. Entonces, todas las horas que llevo estudiadas son para poder decir en una frase algo que sé que es cierto. Entonces, todas esas horas son lo que componen el pago a Telma del presente y del futuro por todo lo que Telma del pasado ha estudiado. Y yo agregaría ahí que también Telma tiene el superpoder de comunicar algo muy complejo en algo muy, muy digerible. Entonces creo que eso también es mucho de valor porque en la comunidad científica es una habilidad que realmente se aprende y se tiene, o sea, ella se ha dedicado a muchas cosas y por eso lo traduce. ¿En tu caso, Frida? Siento, bueno, que en mi caso, o sea, como que hay, bueno, en todos los sectores hay muchísima competencia, ¿no? O sea, como que siempre es como de que, bueno, pero tal persona me cobraba menos. Y es como, ve con tal persona. O sea, diviértete. O sea, al final es, o sea, creo que mucho de este pues sí, trabajo o que dicen como de, ay, abro Canva y de que tal. Es como, Sí. hazlo con Canva. O sea, Sí. pero, o sea, a lo que voy es de que hay personas, o sea, y creo que, bueno, he llegado como a estas conclusiones que no les gusta que las dejen solas. O sea, Claro. que quieren ese acompañamiento. Es como de,
porque al final muchos son propios emprendimientos o son negocios, o sea, son pyme, entonces como que tienen como esa incertidumbre, porque al final la publicidad es jugar con perspectivas, ¿no? O sea, con subjetivos, o sea, no es como 1 más 1 es 2 y tal, o sea, y te va a dar esto, ¿no? O sea, al final todo es como un test constante todo el tiempo. No puedes garantizar éxito aparte de Ajá. una campaña publicitaria, Sí, te justo. van a caer 200 clientes, Ujú. ¿quién sabe? Sí, no, o sea, o sea, al final nunca las negocios, o bueno, los negocios que te dicen como de, bueno, es esto y te vamos a pagar, como decías, ¿no? O sea, de que te van a llegar, no sé, 100 clientes, o sea, 100 leads de que reales, ¿no? O sea, siento que al final es algo, es jugar con ilusiones de las personas, o sea, me parece algo muy cruel. Claro. Siento que por eso nosotros de que nunca nos comprometemos, siempre es como, damos como panorama amplio de lo que está pasando. Entonces, pues siento que pues un valor agregado que yo identifico es como este acompañamiento de que, no sé, siempre es muy importante estar súper atentos a las necesidades que tienen los clientes. No sé, si tienen una idea es como de, vale, ¿cómo la podemos desarrollar? No sé, siento que lo resumiría como un acompañamiento. Y también... en todos los sectores, sí. Claro, y debo decir que yo conozco el trabajo de su agencia y la verdad es... No, la verdad es que los diseños son lindos, o sea, son de tendencia y sí son atractivos, ¿no? Hay algunas agencias que te venden unos diseños horribles, no voy a decir nombres, pero la realidad es que la calidad no es la misma, ¿no? Y también depende del público, siento que se adapta mucho a lo mejor al tipo de cliente que tú comentas que tienes. En algún evento corporativo que hicimos, porque estamos en una misma sociedad civil, entregaron como unas libretas preciosas. Creo que todo el mundo se acuerda de esa marca porque estaban impecables y porque, no sé, era de verdad muy, muy bueno. Entonces creo que también eso es algo de valor que podrían agregar. Y yo estuve pensando, y creo que en mi caso, aparte de los estudios y demás, sería el tema de las métricas. Yo me rijo mucho como por el tema de KPIs. Entonces, por ejemplo, de trainings, yo siempre mido como la satisfacción y en qué puedo mejorar y en estar iterando, y lo que ya les comentaba a Telma en otros episodios, estar perfeccionando el producto y acomodarlo mucho a las necesidades de las personas, ¿no? Yo he dado como muchos talleres para mujeres de diversos contextos y siento que siempre tengo esta capacidad de adaptarme a las necesidades y de contemplar el inicio y el final, ¿no? Lo que no se puede medir, pues no sabes realmente cómo mejorarlo. Y, por ejemplo, en caso de ahorros, yo he llevado muchos temas de eficiencia y pues sí, he hecho como ahorros grandes, ¿no? Entonces, aunque no podamos a lo mejor garantizar exactamente algo, sí podemos hablar de los resultados que hemos tenido y creo que eso es algo muy, muy positivo, la forma en la que podemos llegar. Y bueno, por eso este episodio viene con una herramienta clave y un mensaje que sí queremos dejarles es que como mujeres y también a los hombres que nos escuchen y a las personas no binarias también, nuestro valor y el cobrar y el tener dinero nos asegura que tenemos la capacidad de irnos de un lugar cuando no queremos estar, llámese trabajo, relación, etcétera. Ganar dinero no es algo malo, sabemos que el sistema no es perfecto y nosotras más que nadie no estamos tan de acuerdo con el sistema que tenemos, pero la realidad es que generar riqueza no es algo negativo, no significa que somos avariciosas, no significa que somos personas que solo buscan el lucro. Al final creo que también todas tenemos proyectos en los que no cobramos porque nos gusta y nos apasiona y creo que eso es válido, pero también hay personas que no pueden darse el lujo de hacer eso, ¿no? Entonces, pues les dejamos esta herramienta clave y justamente el PDF de hoy es cómo calcular el valor de tu proyecto o servicio, ya sea el precio de lo que hace tu emprendimiento, tomando en cuenta todo lo que ya mencionamos, tu tiempo, salarios, todo, y saber un mapa de dónde empezar, cómo hacerlo, y una guía de instrucciones de cómo poner tu precio adecuado a tanto si es consultoría o si es algo también dentro de una industria o un corporativo. Y bueno, incluye una calculadora práctica y pues, los 3 scripts de negociación para pedir o cobrar sin culpa. Y recuerden también, algo que a mí me dijo una amiga esta semana fue como, yo trabajo tantas horas y yo fui a la escuela tantas horas para poder hacer esto. Habrá gente que cobre menos, pero yo sé que lo que yo entrego es de calidad, ¿no? Entonces, también confiar en nosotras. Y bueno, ganar más no es una ambición desmedida, como les comentaba, es coherencia entre lo que aportas y lo que recibes. Yo no creo que Coca-Cola esté pensando... Ajá, que su precio no es justo y demás, ¿no? Y bueno, pues recuerden descargar la guía en el link del episodio. Bueno, y recuerden,
Nos escuchamos en el próximo episodio de Business de 3.